Hoy quiero compartir con ustedes dos versículos de la palabra de Dios que aparentemente están contradiciéndose, pero digo aparentemente porque si leemos rápidamente sin prestar atención, por ahí nos parece contradictorio, pero si entramos a mirar los contextos, vemos que no son contradictorios, sino que justamente se complementan uno con el otro. Estos versículos están en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio, y quiero leer primeramente Juan capítulo 6, versículo 44, que dice así la palabra de Dios. Está hablando Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:44 dice así. Jesús está hablando y dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora pasamos a Juan capítulo 14, versículo 6, en donde dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si miramos, aparentemente hay una contradicción, porque en Juan 6:44 Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y en Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo es este asunto? Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y por otro lado, nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Entonces, tenemos que entender que no es una contradicción. La palabra jamás se contradice. Que no entendamos, que no estudiemos la palabra para ser fortalecidos, para ser enseñados por la palabra, es otra cosa, pero no se contradice. Porque en Juan 6 vamos a ver que Jesús le está hablando a la multitud, Jesús le está hablando a los seguidores, a los admiradores. Y si vamos unos versículos atrás, en el capítulo 6, vamos a ver que dice, por ejemplo, en el versículo 22, al día siguiente la multitud, ahí tenemos la respuesta, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Entonces, a esta multitud es a la que Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Porque aquí está hablando de salvación. Está hablando de salvación, en tanto que en Juan 14 está hablando de santificación, de consagración, de discipulado. En Juan 6:44 está hablando acerca de aquellos que estaban sin Cristo, que estaban perdidos, que estaban condenados. Esa multitud que le seguía no porque creía en Él, sino porque se beneficiaba de Él, porque Él los había alimentado, Él les había llenado la panza. Pero Jesús no vino para llenarle la panza a las personas, sino que vino para salvarlos. Por eso Él está diciendo, si el Padre no los trae a mí, nadie puede venir a mí. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede reaccionar por sí solo. Por eso Jesús dice allí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, cuando se trata de salvación, es el Padre el que trae a aquellos que han de ser salvos a los pies de Cristo. Es el Padre el que da vida a los que están muertos espiritualmente. En cambio, en Juan 14:6 está hablando
con los discípulos, no está hablando a la multitud, está hablando a los que ya han creído. Y miren el contexto en el cual se da la conversación de Juan 14:6, tan diferente a la de Juan 6:44. El capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A esos les habla en Juan 14:6, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Y está hablándole a los discípulos. Por eso es que allí dice en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Porque ahora, después de ser salvos, venimos al Padre por medio de Jesucristo. Para ser salvos, el Padre nos trae a Cristo. Para ser santificados, para ser edificados, para dar la gloria al Padre, después de ser salvos, venimos al Padre por medio de Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz. Entonces vemos algo que parece contradictorio si lo leemos rápidamente, pero en realidad Jesucristo está hablando de la salvación por un lado y de la santificación por el otro. Para la salvación, el Padre es el que nos da vida para traernos a Cristo. Nadie que está muerto espiritualmente, que está separado de Dios, nadie puede volverse a Dios por sus propios medios, porque es alguien que espiritualmente está muerto. Por eso el Padre es el que trae al que está muerto, dándole vida, lo trae a Cristo. Y una vez que es salvo, por medio de Cristo, vamos al Padre para santificación. Vamos al Padre para ser discípulos de Cristo. Así que, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición, que esta palabra pueda hablar a nuestras vidas, que esta palabra pueda fortalecernos y animarnos para seguir yendo al Padre por medio de Jesucristo.